Buenos días para todos. Mi nombre es Miguel González Velázquez, soy residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy vamos a hablar sobre nefritis intersticial aguda. El docente encargado es el doctor John Freddy Nieto Ríos, quien es internista, nefrólogo, epidemiólogo y magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y perteneciente al grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. Este es el contenido que vamos a desarrollar durante la charla, una pequeña introducción y unos datos sobre la epidemiología de esta enfermedad, unos datos sobre la fisiopatología, las entidades asociadas a ella, cómo es el abordaje diagnóstico de estos pacientes, algunas pautas sobre el tratamiento y el pronóstico de los pacientes. Y finalmente unos mensajes para llevar a casa. Entonces, el compromiso intersticial son unas lesiones histológicas que se caracterizarán entonces por unos infiltrados inflamatorios y un edema secundario en el compartimiento túbulo intersticial en el riñón. Digamos que globalmente podemos encontrar como dos escenarios dependiendo del tiempo de instauración y evolución. Tenemos entonces la nefritis intersticial aguda y la nefritis intersticial crónica. Teniendo en cuenta entonces que esta nefritis crónica se caracterizará porque ya va a haber una fibrosis en el intersticio y una atrofia importante de los túbulos y que digamos que podría ser la fase final de esta nefritis intersticial aguda, pero que muchas otras enfermedades que pueden afectar el riñón pueden terminar en estas lesiones histológicas. Pero el día de hoy entonces vamos a centrar en la fase aguda. Y entonces la nefritis intersticial aguda la definiremos como una lesión que afecta al intersticio renal y que se acompaña de daño de los túbulos, generado entonces por un infiltrado de células inflamatorias que por la inflamación que generan van a terminar entonces dañando o impidiendo un adecuado funcionamiento del riñón, pero que como vemos entonces es una presentación inicialmente aguda que es potencialmente reversible. Entonces tenemos un riñón que es normal en cuanto a funcionalidad y estructura, que por alguna noxa, que se las veremos a lo largo de la charla, entonces puede generar esta migración de células inflamatorias al intersticio, que esto pues generará y perpetuará una reacción inflamatoria local. Por ende, entonces va a haber disfunción del riñón y lo encontraremos manifestándose como una lesión renal aguda, pero entonces si encontramos y identificamos oportunamente, suspendemos la noxa y empezamos entonces algunas herramientas para revertirlo, podemos retornar al funcionamiento normal del riñón. Por el contrario, si esto pasa desapercibido en el tiempo, no se impacta y no se limita a la exposición, va a continuar ese infiltrado, va a generar mucha más inflamación, va a generar entonces toda esta fibrosis y atrofia y finalmente terminaremos en un riñón crónicamente enfermo. Entonces, que en los datos pues, que tenemos, la nefritis intersticial aguda representará el 2 a 3% de las biopsias renales. Algunos estudios en Sudamérica que encuentran una prevalencia del 0.5%, pero tenemos algunos datos locales en Medellín que representará entonces casi el 3.3% de las biopsias. Este porcentaje aumenta un poco más, hasta el 10 a 15% en estos pacientes que se biopsian en una lesión renal aguda de causa no clara, e incluso cuando se asocia o cuando se biopsian lesiones renales agudas asociadas a medicamento, pueden alcanzar pues, casi un cuarto de los pacientes. Esta será entonces la segunda causa de lesión renal aguda, propiamente pues renal, ¿cierto? Más frecuentemente encontrada, y hemos visto en los datos históricos que la incidencia va aumentando. También se cree que hay una subestimación de los datos, más que todo porque no todos estos pacientes terminan biopsiados y como veremos el gold estándar para el diagnóstico será la biopsia, y adicionalmente porque cada vez estamos exponiéndonos más a medicamentos que se asocian a este tipo de fenómenos. Los ancianos serán la población más susceptible, primero porque ellos entonces van a estar usualmente polimedicados, entonces vamos a encontrar que se expondrán de forma continua y constante a estos medicamentos que pueden terminarse asociando a estos daños. Adicionalmente, pues como los pacientes ancianos tienen una menor reserva funcional y adicionalmente una menor reserva renal, pues su pronóstico será peor, pues tendrán menores tasas de recuperación. Más o menos la mitad de los pacientes, algunos pues desde el 40%, no van a lograr recuperar el estado basal que tenían antes de la nefritis intersticial aguda, ¿cierto? Y los que lo logran, digamos que puede ser un poco más lento en el tiempo, tardarse más o menos hasta 3 semanas en llegar como a su estado basal. Entonces, digamos que la nefritis intersticial aguda va a ser por definición una reacción de hipersensibilidad, esto por sus características, entre ellas entonces que cuando hay una noxa, no todos los pacientes expuestos desarrollan la lesión, ¿cierto? Tampoco dependerá como de la dosis a la exposición, digamos que con solo al encontrarse pues con el medicamento si la desarrollará, no es necesario hacer como una muy alta o muy repetitiva, la puede desarrollar incluso con el primer contacto. Adicionalmente, no va a ser todo localizado solamente en el riñón, sino que va a tener manifestaciones sistémicas y por ende será entonces una reacción completa de todo el organismo. Adicionalmente, entonces, si se controló y se mejoró, pero hay una reexposición a la noxa, va a recurrir. Adicionalmente, hay algunos hallazgos histopatológicos que se caracterizan, pues, lo que son característicos de las reacciones de hipersensibilidad tardía, como lo son la formación de granulomas. Entonces, he intentado definir qué tipo de proteína o qué tipo de molécula es la que va a desarrollar
o genera o desencadena esta respuesta inmunitaria, digamos que se han propuesto tres, algunas de ellas entonces componentes de la misma membrana basal de los túbulos, aquí pues les pongo algunas de ellas, otros las proteínas secretadas por el túbulo, especialmente la uromodulina, y finalmente también se han propuesto proteínas no renales, ¿cierto? Que finalmente formarán complejos inmunes en circulación o en el mismo tejido renal cuando llegan por la circulación y que desencadenan la respuesta inmunitaria. Y realmente pareciera que estas proteínas extrarrenales son los principales desencadenantes de este fenómeno. Entonces, ¿qué pasa? Estas moléculas o proteínas pueden llegar, si no son propias del riñón, pueden entonces llegar por la circulación y unirse a algunas proteínas en el riñón. Al unirse, entonces van a generar como cambios conformacionales o una reacción pues, que conoce como aptenización de estas mismas moléculas, o adicionalmente pueden tener algún tipo de similitud molecular con otras proteínas propiamente renales y desencadenar una respuesta inmunitaria que finalmente entonces por reacción cruzada terminará generando también inflamación a nivel renal. Entonces, toda esta parte de las proteínas que van a desencadenar la respuesta inmunitaria pueden entonces irse generando pues como la respuesta inflamatoria, serán reconocidas por algunas moléculas, ya sean celulares o humorales, y pueden formar complejos inmunes que pueden formarse, como les dije anteriormente, en la circulación sistémica o propiamente en el tejido renal. Esto obviamente generará entonces un depósito que principalmente será en el intersticio y obviamente, como es una molécula que no debería estar, va a generar entonces su reconocimiento y una respuesta inflamatoria. Digamos entonces que inicialmente va a reconocerse ese antígeno, ¿cierto? Que es esa molécula no propia del tejido renal, que como les dije entonces no solamente pueden ser estas noxas externas, sino que algunas moléculas propiamente tubulares, pero cuando se lesionan por algún otro motivo, también pueden exponer algunas moléculas no normalmente expuestas y ahí generar también el reconocimiento de los mismos. Entonces, todo esto genera una respuesta inflamatoria local. Como en todos pues, los otros sistemas, entonces habrá una activación del sistema inmune, se van a liberar citoquinas, que estas citoquinas generarán respuesta inflamatoria local, pero adicionalmente habrá cambios vasculares en los que habrá un aumento en la permeabilidad y adicionalmente un aumento en el reclutamiento de células inflamatorias. Todo esto entonces genera un círculo vicioso en que en el tiempo se perpetúa esta respuesta, adicionalmente entonces empieza cada vez a haber un mayor infiltrado inflamatorio. Entonces, ¿qué puede hacer el tejido renal? Inicialmente el tejido puede intentar o lograr controlar la respuesta inflamatoria. Obviamente, al desencadenarse una respuesta inflamatoria, el mismo cuerpo también trata de generar una respuesta contrarreguladora en la que se liberan citoquinas antiinflamatorias, que si es suficientemente fuerte puede, digamos, como contener esta reacción y evitar que se perpetúe en el tiempo, que finalmente será lo que va a generar el daño, pero si no lo logra, entonces ahí es cuando va a predominar toda la parte inflamatoria y generará entonces la expansión de esta inflamación. Y ya una vez haya una respuesta que no se logra controlar, todo esto pues va a terminar generando más infiltrado, más inflamación, que se terminará traduciendo en fibrosis pues de ese intersticio, y por la misma fibrosis del intersticio, entonces no va a haber un adecuado funcionamiento de los túbulos. Esta fibrosis entonces hace que sea como menos distensible y que el túbulo, digamos, se genere como cierta estenosis, por ende entonces no va a haber un adecuado flujo, ya pues como el contenido en la luz, por ende entonces no va a dar un adecuado funcionamiento. Adicionalmente, como todo este intersticio está fibrosado, los capilares también se disminuirán en densidad y todo eso generará más isquemia, que a su vez va a perpetuar mucho más el daño, y como no tenemos túbulos funcionales, pues todo ese feedback tubuloglomerular que hemos visto a lo largo de las distintas charlas, indispensable y fundamental para un adecuado funcionamiento del riñón, también se perderá y todo se traducirá en una disfunción del riñón. Vamos entonces que cuando entramos a ver la parte histológica, como les he mencionado antes, habrá un infiltrado inflamatorio en todo el intersticio. Digamos que es muy heterogéneo y puede ser difuso, puede ser por parches, pero digamos que característicamente será por células mononucleares como son los linfocitos T, también monocitos o macrófagos. Sin embargo, a pesar de que estos sean las células predominantes, no quiere decir que sean las únicas. Podemos encontrar células plasmáticas, podemos encontrar eosinófilos e incluso una pequeña proporción de polimorfos nucleares neutrófilos que digamos que usualmente predominarán en procesos infecciosos piógenos. Como hay tanto infiltrado celular, todo eso pues genera una expansión del tejido y adicionalmente puede generar edema, que todo esto se terminará traduciendo en lo que veíamos ahorita, pues como de la disfunción tubular. En estos sitios donde los infiltrados son mayores, donde más infiltrados celulares hay, entonces también los túbulos se lesionan y entonces no solamente no funcionan porque externamente están en una situación desfavorable, sino que el mismo túbulo y el mismo infiltrado inflamatorio, la misma reacción inflamatoria puede generar ya daño como tal de estas células y por ende también entonces daño como interno del túbulo. Digamos que como hemos ido viendo, digamos que tiende a ser entonces casi todo mediado por la inmunidad celular,
Sin embargo, cuando se han hecho estudios, por ejemplo, de microscopía electrónica, a veces se pudieran ver depósitos inmunes pues, reflejados en las tinciones. Básicamente se han descrito como dos patrones. Uno es entonces que puede verse como unos depósitos granulares y otros depósitos lineales a lo largo de la membrana basal del túbulo, ¿cierto? Digamos que tiende a ser por inmunoglobulina G o por moléculas del complemento. Hemos entonces hablado de cómo es todo este infiltrado inflamatorio y todo este daño que se genera, pero miren que siempre hemos mencionado que es a nivel del intersticio y secundariamente en los túbulos, pero las estructuras vasculares del intersticio sí se pueden ir perdiendo por esa inflamación, pero toda la parte vascular superior, por así decirlo, ¿cierto? O preglomerular e incluso el glomérulo tiende a respetarse. Como les dije, es una reacción de hipersensibilidad y por ende entonces también se ven fenómenos de hipersensibilidad tardía, entre ellos entonces el desarrollo de granulomas. Estos granulomas se pueden o no formar dependiendo de la noxa, algunas que se asocian más a ellas que otras y pueden entonces generarse pues y encontrarse en la biopsia, pero generalmente serán unos granulomas no necróticos en el que digamos no va a haber como una gran cantidad pues, de células gigantes que son como características de granulomas por algunas patologías, ¿cierto? Y digamos entonces que tanto algunos medicamentos como algunas infecciones como algunas enfermedades autoinmunes pueden asociarse a los granulomas, como iremos viendo. Ya entendiendo más o menos entonces el por qué se va a generar toda esta respuesta y toda esta disfunción renal, vemos entonces que pueden ser varias las noxas o las causas que desencadenen esta respuesta inmunitaria. Básicamente se pueden como dividir en 4 grupos grandes. Una de ellas será la propiamente alérgica o inducida por medicamentos, que como veremos es la principal. Otras entonces son asociadas a infecciones, a enfermedades sistémicas o autoinmunes. Ya pues por último están como aquellas en las que la causa no es tan clara y se caracterizan dentro de las causas idiopáticas. Entonces, este es un estudio que les traigo, una serie de casos, digamos, se recuerdan 133 casos en la clínica Mayo entre 1993 y 2011. Básicamente evaluaron como las biopsias de riñón nativo que se habían hecho en la institución, excluyeron los pacientes menores de 18 años, los que tenían enfermedades vasculares, glomerulopatías, trasplantes, o que la biopsia fuera pues, de un injerto, y los pacientes que habían sido pues, remitidos con biopsias extrainstitucionales. Y básicamente todas estas biopsias que hicieron, había 133 cuyo diagnóstico era una nefritis turointersticial. Entonces, bueno, ellos evaluaron, pues, lo primero que querían como ver era el grado de recuperación renal en los pacientes, pero las traigo más que todo porque ellos hicieron como una adecuada categorización de la etiología y en su serie la mayoría, incluso casi pues alcanzando casi los 3/4 de los pacientes fueron por medicamentos, siendo los más asociados los antibióticos, como ya vamos a ver, luego seguido las enfermedades autoinmunes en un 20%, luego las infecciones en un 4% y ya pues otras causas o causas desconocidas solamente en un 4%. Entonces, entrando a ver los medicamentos, que ya vemos entonces que son la principal causa asociada, vemos que como es una reacción alérgica, en teoría, cualquier medicamento pudiera generar una nefritis turointersticial. Obviamente, pues a medida que se han ido usando en la historia de cada medicamento, se han visto, pues digamos, si se asocian más o menos a este tipo de reacciones. Y grande tenemos que los grupos más frecuentemente asociados van a ser los antibióticos, los inhibidores de bomba de protones y los antiinflamatorios no esteroideos. No queriendo decir que son los únicos grupos farmacológicos asociados, porque como vemos en esta tabla, hay muchos otros medicamentos que pueden asociarse, incluyendo pues algunos analgésicos no AINE, también por ejemplo algunos anticonvulsivantes, inmunosupresores, etcétera, pues entre otros medicamentos. Y ahí vemos, digamos, entre pues en negrilla los más frecuentemente asociados y los que tienen asterisquitos son los que pudieran incluso dar esa reacción granulomatosa. Digamos que en el auge de la terapia inmunológica, por ejemplo, la inmunoterapia dirigida al cáncer, se ha visto que un grupo farmacológico como lo son los inhibidores de punto de control o los checkpoint pues inhibitors, como se conocen en inglés, como el ipilimumab, el pembrolizumab y el nivolumab, en este momento se han visto pues como una asociación importante con la NTI. Entonces, empezando con los antibióticos, que son los medicamentos más frecuentemente asociados, digamos que incluso gracias, por así decirlo, a los antibióticos es que se conoce como el cuadro clínico típico de la NTI, y es porque realmente cuando se usaba la meticilina, por allá alrededor de 1940, fue que se empezó a describir este cuadro clínico. Y realmente entonces los pacientes que recibían meticilina empezaron a describirse, antes se llamaba como un síndrome de hipersensibilidad renal, eran pacientes que no necesitaban una exposición muy prolongada al medicamento, con exposiciones cortas, empezaron a manifestarlo. Digamos que más o menos casi pues entre el 30 y 40% de estos pacientes tenían manifestaciones extrarrenales, que vamos a ver más adelante en la presentación clínica, pero también manifestaciones renales manifestándose por disfunción renal y por cambios en el uroanálisis y en el sedimento. Entonces ellos empezaron a hacer la descripción de este fármaco. Finalmente, pues por esta asociación tan frecuente, la meticilina ya no se utiliza clínicamente, pero quedó pues ya como la forma de reconocer este síndrome.
Se siguieron utilizando otros betalactámicos y se vio que había un síndrome de presentación similar, más que todo en otras penicilinas, también con las cefalosporinas y algunos carbapenémicos, pero después de un tiempo, pues viendo también como la similitud en unas reacciones adversas, se vio que otros antibióticos no betalactámicos, como por ejemplo las fluoroquinolonas, la misma vancomicina, también las sulfas, podían tener un agente similar. Entonces, vemos que realmente, independiente del grupo de los antibióticos, muchos de ellos pueden asociarse. Luego, entonces, en frecuencia le seguirían los AINES y los niveles de bomba de protones. Con respecto a los AINES, vemos que el más frecuentemente asociado es el fenoprofeno, pero realmente todos los AINES pueden asociarse. Vemos que esto, a diferencia de la meticilina, sí, pues es muy variable en cuanto al desarrollo. Generalmente es lento en el tiempo, con una exposición usualmente prolongada a los antiinflamatorios, generalmente en pacientes con dolores crónicos. Y también, pues cuando se identifica y se suspende la noxa, es reversible. ¿Qué pasa? Hay un porcentaje importante de los pacientes que hacen NTI por AINES que pudieran presentarse con un síndrome nefrótico, que no es lo usual en este grupo, pues en esta enfermedad que estamos viendo, sin embargo lo pueden hacer. Y en estos pacientes es menos frecuentes esas manifestaciones extrarrenales, que digamos es una limitante porque son algunas de las que nos ayudarán como a aprendernos las alarmas y a reconocer los pacientes. Y con respecto a los inhibidores de bomba de protones, digamos que se ha descrito una incidencia de la NTI entre el 2 al 20 por cada 100.000 pacientes que los toman. Esto también es muy variable con respecto a la exposición en el tiempo, puede ser tan cercana al inicio como a las 2 semanas, como por ejemplo 18 meses después. En promedio la hacen entre 10 a 12 semanas, sin embargo, pues vemos que es muy variable, entonces a veces ya no está como en la asociación temporal tan clara de que se inició un medicamento y cercano a su inicio se desarrolla la reacción de hipersensibilidad, entonces digamos que por eso se necesita un muy alto índice de sospecha. Al igual que en los AINES tenemos la limitante de que no hay casi manifestaciones extrarrenales y casi todo entonces lo veremos como una elevación de causa no clara de los asociados y también al suspenderla es reversible. Importante, pues con respecto a los AINES, pues que histológicamente también hay que diferenciarlo de otras enfermedades o disfunciones renales secundarias a su consumo, de los que se incluyen, por ejemplo, la misma nefropatía por AINES, la necrosis papilar y la nefropatía membranosa. Aquí entonces, luego de pasar de los medicamentos, pasamos a las infecciones y digamos que también es muy heterogéneo como el tipo de infecciones que genera esta presentación, porque se ha descrito con bacterias, con virus, con parásitos, incluso pues también con algunos hongos. Digamos que algunos de ellos lo pueden hacer por una invasión directa del parénquima renal, generan una pielonefritis y esta misma pielonefritis termina en una NTI, pero también lo pueden hacer solamente por reacciones inmunológicas, por este mimetismo pues, como molecular y por reacciones cruzadas. Dentro de las bacterias, digamos que se ha descrito con algunas enterobacterias, ¿cierto? Pero también con cocos gram positivos como estafilococo estreptococo, también se ha escrito con Mycobacteria tuberculosis, también se ha escrito con algunas espiroquetas como por ejemplo la leptospira, algunos atípicos como la legionela, también pues otros moléculas de microorganismos como complejos como lo es la brucela. Dentro de los virus también se ha escrito con algunos virus de la hepatitis, algunos virus como el del Epstein-Barr, el citomegalovirus, de la familia pues del herpes, también con polioma e incluso con VIH. Y en VIH es muy importante hacer la salvedad de que no solo por la infección por VIH estos pacientes pueden generar la NTI, sino que estos pacientes tienen una susceptibilidad a hacerla no solo como por su estado de inmunosupresión, sino por los medicamentos a los que usualmente se exponen. Entonces, digamos que estos tienen una alta carga de noxas que pueden favorecer el desarrollo. Con respecto a los parásitos, se ha escrito en Toxoplasma en Leishmania, digamos que también dentro de los atípicos, ya mencionábamos la legionela también, pues el Mycoplasma y la clamidia, y también hay algunos reportes pues de hongos. Con respecto a las enfermedades sistémicas, que es como ese tercer grupo de causas de la enfermedad, vamos que usualmente tiende a ser en enfermedades autoinmunes, vamos que se describe frecuentemente el síndrome de Sjögren, el lupus, también la sarcoidosis, especialmente en la sarcoidosis, pues habrá la formación de granulomas en este intersticio. También más recientemente con el auge que ha tenido la enfermedad por IgG4 se ha visto que pueden generar una nefritis intersticial, ya menos frecuentemente, pero que también puede suceder en algunas vasculitis, en algunos fenómenos vasculíticos, algunas de las manifestaciones pudieran terminar en una NTI y también algunas neoplasias hematológicas como las leucemias y los linfomas podrían generar esta reacción. Ya dentro del grupo de los idiopáticos, digamos que frecuentemente uno encuentra descrito como el síndrome de nefritis intersticial y uveitis, que se caracterizará como su nombre lo dice, porque son personas que pueden tener como síntomas oculares secundarios a una uveitis o hacer síntomas como flu-like, entonces como pseudo reacciones virales, como febriles, con mialgias, con maluquera, pues como en general. Adicionalmente,
con disfunción renal, que finalmente se determina que es por una nefritis tubulointersticial. Casi siempre, o el grupo poblacional más frecuentemente afectado serán mujeres adolescentes, pero también pues se ha descrito en hombres e incluso pues en adultos jóvenes. Entonces digamos que es importante tenerlo como en el radar, más que todo pues cuando empiezan entonces a hacer como esos síntomas oculares en los que tampoco se encuentra la causa. Y finalmente hay otro grupo poblacional que ese sí ha sido muy difícil de caracterizar y es muy heterogéneo porque se encuentra en una biopsia que se realizó porque no se sabía la causa de la disfunción renal, cambios compatibles con nefritis tubulointersticial, pero que realmente pues no tienen como ninguna otra asociación ni enfermedades que estén causando esto de forma secundaria, tampoco tienen un síndrome pues, de uveitis y nefritis tubulointersticial, y realmente cuando se miran las histologías son muy variables, algunos tienen ese patrón lineal que hablábamos ahorita, el granular, algunos ni siquiera tienen como tinciones en la microscopía electrónica, también cambia un poco como ese infiltrado celular con respecto al predominio de la célula inflamatoria, entonces realmente ha sido como difícil de caracterizar, pero puede suceder. Entonces, ya conociendo como las enfermedades y las causas asociadas a esta enfermedad, pues, o este trastorno renal, y más o menos también cómo es la fisiopatología de esto, vamos entonces a entrar a hacer el acercamiento diagnóstico de estos pacientes. Entonces, obviamente, como todo en medicina, tendremos que partir de una historia clínica y un examen físico completo y nos podremos ayudar de algunas ayudas de laboratorio, algunas imágenes y finalmente el diagnóstico histológico que se hará por la biopsia. Todo esto en aras de ¿qué? De diferenciar entonces esta NT y de otras causas de lesión renal aguda. Pues, digamos, en las manifestaciones o la forma en la que podemos como identificar estos pacientes, tenemos algunas manifestaciones que son renales y otras que son extrarrenales. Digamos que usualmente partiremos de las renales encontrando o enfocando un paciente con una lesión renal aguda que todavía no tenemos la causa. Y vemos entonces que esta instauración del daño puede estar entre ellas las semanas, pero que la noxa pudo haber sido iniciada mucho más atrás. Pueden presentarse con dolor en el flanco porque toda esta respuesta inflamatoria puede generar edema del riñón y del cápsula y entonces generar ahí como la distensión y el dolor. Usualmente estos pacientes no hacen edemas y usualmente estos pacientes no están hipertensos, pueden alterar o tener alteraciones en el volumen urinario, presentarse con icturia, presentarse con polaquiuria y eso secundario a esa imposibilidad que tienen como para una adecuada concentración de la orina. Adicionalmente entonces la disfunción renal es muy heterogénea y puede ir desde elevaciones leves de la creatinina hasta elevaciones graves que requieran terapia de reemplazo renal, esto aproximadamente en un tercio de los pacientes. Pueden tener grados variables de proteinuria, pero usualmente es menores a 1 gramo y usualmente no llegan a proteinuria en rango nefrótico, excepto en los pacientes que es por AINES, y tienen cambios en el sedimento, más que todo dado por hematuria y por piuria, y podemos encontrar cilindros leucocitarios. ¿Qué si no es usual encontrar? Cilindros hemáticos, ¿cierto? O cilindros eritrocitarios, que esto pues sí nos habla más de un proceso glomerular. Y con respecto a las manifestaciones extrarrenales, pues son muy inespecíficas y realmente no son tan frecuentes. Vemos entonces que pueden presentarse con lo que se ha llamado la tríada clásica, que es fiebre, rash maculopapular y eosinofilia. Esto pues digamos alcanzando o siendo pues digamos como solamente en un 10% de los pacientes, un poco más en los pacientes en los que es por betalactámicos, pero tampoco pues es algo como muy característico porque solamente es en el 20%. También se ha visto artralgias y los reportes en las artralgias sí alcanzan casi la mitad de los pacientes. Pueden hacer otro tipo de reacciones de hipersensibilidad como lo son hepatitis y hemólisis, también síntomas generales como astenia, dinamia, náuseas, vómito. Entonces digamos que por eso vemos que es muy, muy, muy inespecífico todo esto, pues la descripción basada en ese síndrome inicial de hipersensibilidad renal de la meticilina. Entonces digamos que por eso se requiere un muy alto índice de sospecha. Aquí pues vemos entonces que todos los pacientes que tienen NTI tendrán algún grado de lesión renal, pero ya en pues, orden descendente de la frecuencia estará la proteinuria, la piuria, la hematuria microscópica, luego las artralgias, que realmente como dentro de lo clínico entonces es algo de lo que más tenemos que estar pendientes, luego el requerimiento de terapia de reemplazo renal, fiebre, eosinofilia, las lesiones cutáneas ya pues pueden hacer hematuria macroscópica, pero es poco frecuente, por último la proteinuria en rango nefrótico. Digamos que les quise traer este estudio que encontré que se hizo aquí en la ciudad de Medellín, fue un estudio de corte retrospectivo en el que se revisaron como todas las biopsias renales que se han analizado pues, en la Universidad de Antioquia entre el 2000 y el 2013. Básicamente se encontraron 55 pacientes cuyo diagnóstico histológico era una nefritis intersticial, que tuvieran adicionalmente una historia clínica completa y que todavía hubiera disponibilidad del material histológico para revisar. Ellos excluyeron pielonefritis aguda, nefritis asociada a glomerulopatías, neoplasias renales o alteraciones renales que ya se supiera que son secundarias a una enfermedad sistémica o que la biopsia no tuviera una representación adecuada de los glomérulos. Y básicamente querían hacer una caracterización clínico-patológica. Que encontraron que aquí, digamos, en la ciudad, la mayoría se da en adultos y casi todo pues es más frecuente, pues aquí fue un predominio en hombres y que en la presentación clínica de nuestros pacientes también predominaba la lesión renal aguda como causa de consulta, pero que había un porcentaje que no era despreciable en los que ya era pues como en el estudio una enfermedad crónica establecida.
Adicionalmente, aquí vemos que también era mucho más frecuentemente pues, la proteinuria en rango no nefrótico y por debajo de 1 gramo, pero que realmente esa proteinuria en rango nefrótico no era tan infrecuente como vimos en la tabla anterior, alcanzando pues casi 20% de los pacientes. Aquí también más o menos el 16 requirió diálisis y vemos que como el valor promedio de creatinina de nuestros pacientes en el momento del diagnóstico era de 4.6. Aquí, pues igual, como es en la literatura mundial, la principal causa, pues, bueno, los medicamentos, especialmente los antibióticos, pero también es importante que un 5.5 fueron con sustancias naturistas, y es por eso que no solamente es preguntar por medicamentos, sino también por esas otras sustancias herbales, porque también se han visto asociadas. Y digamos que es muy importante entonces hacer un interrogatorio detallado, no solo para caracterizar el cuadro clínico, sino una vez se hace el diagnóstico para tratar de identificar la noxa. Ser muy, muy, muy cuidadoso, porque muchas veces los pacientes ocultan cosas o no son conscientes de que se están tomando goticas de alguna mata o alguna hierba o alguna cosa que les recomendaron por ahí y que finalmente eso puede ser la causa. Entonces es muy importante pues tratar como de interrogarlos muy bien. Ya, pues, digamos, algunos datos o algunos escenarios que nos deben hacer sospecharla, pues, digamos que causa no clara uno debería tener, pues, ahí como la posibilidad de que fuera una NTI, cuando el paciente que tiene una lesión renal aguda tiene algunos de estos síntomas de hipersensibilidad, pues mucho más. También los pacientes que tienen lesión renal aguda y que hacen eosinofilia, también si es una lesión renal aguda que clasificamos como una renal intrínseca, ya descartamos causas prerrenales y causas obstructivas, y que realmente el paciente hay como una asociación temporal con una noxa que se ha asociado a esta enfermedad. También cuando son enfermedades o lesiones renales agudas, renales intrínsecas que estén, pues que no hagan oliguria, o cuando son lesiones renales agudas, renales intrínsecas y el sedimento urinario es compatible. Luego, entonces, partiendo ya como a las ayudas diagnósticas, digamos que se describe que uno podría utilizar en estos pacientes básicamente pues unos azoados, un uroanálisis, una proteinuria, pues después de una relación proteinuria-creatinuria, un hemoleucograma, también algunos reactantes de fase aguda y la imagen, pues digamos, sería la ecografía renal. Entonces, ¿qué hallazgos podemos encontrar en estos distintos paraclínicos? Pues primero la eosinofilia, como hemos ido viendo, la elevación de los azoados, en el uroanálisis entonces podemos ver hipostenuria por esta disfunción del túbulo que no podrá concentrar la orina, también proteinuria, que como hemos dicho de forma repetida durante la charla es menos a 1 gramo usualmente, y también como puede haber disfunción pues, tubular importante, realmente también en la parte proximal puede haber entonces glucosuria. Y adicionalmente, pues no solo glucosuria, sino puede haber como todo el global pues, de las manifestaciones secundarias a daño proximal, pues podemos encontrar bicarbonaturia, aminoaciduria, fosfaturia, que podría entonces categorizar como un síndrome de Fanconi, por así decirlo. Con respecto al sedimento, entonces podemos encontrar piuria, hematuria y cilindros leucocitarios, como dijimos anteriormente. Digamos que clásicamente se ha hablado de los eosinófilos en orina, que los podemos ver con la tinción de Hansen, que se usaban como forma de tamización, que también se usaba también tratando como de llenarse de motivos para hacer el diagnóstico, pero como vamos a ver a continuación, no es algo tan específico de la NTI, y podemos encontrarlos en enfermedades ateroembólicas, cuando hay cistitis intersticial, cuando hay neoplasias uroteliales, incluso las mismas infecciones de tracto urinario, o incluso también en algunas glomerulopatías, por ejemplo, las glomerulopatías rápidamente progresivas, también puede verse eosinófilos en orina. Entonces, digamos que no es algo tan específico de la NTI como anteriormente se creía. Y traigo entonces este otro estudio que lo que quería evaluar era básicamente el desempeño de los eosinófilos en orina. Digamos, llamativo porque fue como el primero en su momento en el que se comparó con el gold estándar, que ya pues era la biopsia, también fue hecho en la clínica Mayo, entonces se realizaron biopsias entre 1994 y 2011, fue retrospectivo pues como obviamente. Y finalmente entonces tenían 566 pacientes en los que tenían una biopsia renal y que en esa misma semana se los hubieran medido o buscado eosinófilos en orina. Excluyeron pues pacientes que se fueran niños, pacientes trasplantados y pacientes que se hubieran biopsiado en otra institución. Entonces digamos que aquí vemos distintos puntos de corte de los eosinófilos, pero digamos que vemos que la NTI era una causa importante, pero que en el punto de corte que usualmente es lo que es más de 1%, hay muchos otros fenómenos patológicos que pueden asociarse. La glomerulonefritis rápidamente progresiva, incluso la misma NTA también podría tenerla, la enfermedad intersticial crónica, también pues otras enfermedades pues neoplásicas y todo. Entonces realmente vemos que no es algo tan específico. Y al entrar a mirar como el rendimiento diagnóstico, pues vemos que usando un umbral de 1%, que es como el tradicionalmente utilizado, la sensibilidad es solamente de un 30.8% y la especificidad de un 68%. Y que realmente los valores predictivos positivos y negativos y los LRs positivos y negativos tampoco tienen un rendimiento como tan bueno como para usar esto como una herramienta de tamización de estos pacientes. Como hemos visto en otras charlas, pues la principal causa de lesión renal renal intrínseca será la NTA. Digamos que puede haber algunas similitudes con respecto a los hallazgos, entonces les traigo esta tabla en la que nos ayudará más como a hacer una diferenciación. Vemos que el tiempo de instauración en la NTI es mucho más lenta en el tiempo,
tienden entonces a no estar oligúricos e incluso pueden estar poliúricos. Obviamente estos clínicamente tendrán los síntomas de hipersensibilidad que hemos visto, a diferencia de los pacientes con la NTA que tienden entonces a estar o pueden estar en un contexto de enfermedad grave en el que pueden estar hipotensos, sostenidos o soportados. También, digamos, entonces vemos que pues, sí pueden tener eosinofilia, y pues el seguimiento, digamos, también nos ayuda a diferenciar que sí tienen hematuria, que sí tienen pues como la piuria, y que podemos encontrar pues eosinófilos, pero ya vimos que esto no es un diferenciador de los dos. Y pues digamos que las tasas de recuperación ambas sí son similares. Con respecto a las imágenes, digamos que como les dije, la imagen inicial que podemos utilizar en el abordaje del paciente con lesión renal aguda de la ecografía, en esto como vemos todo este edema que hay en el intersticio, entonces pueden verse o de tamaño normal o incluso aumentados de tamaño, y por la respuesta inflamatoria puede haber un aumento de la ecogenicidad. Digamos que también, así como se usaban los en orina, se describe la gamografía personal, en el que se ve un aumento en la captación, pero esto tampoco es específico de la NTI. Vemos entonces que enfermedades como el cáncer o algunas pielonefritis también pueden generar eso, entonces tampoco pues es un imán como rutina. Finalmente, entonces, tenemos el gold estándar, que es la biopsia renal. Pues obviamente, digamos, esto no termina haciéndose en todos los pacientes, especialmente si es un seguimiento muy típico, no hay otras causas sospechosas, hay una noxa clara, pero vemos entonces que debería estar indicada, por ejemplo, en estos pacientes en los que tienen un uroanálisis compatible y no se logra encontrar un medicamento sospechoso, los pacientes que tienen un deterioro de función renal y tienen un medicamento sospechoso o que frecuentemente se asocia a NTI, pero que el seguimiento no es compatible, también los pacientes en los que se está anticipando o se quiere utilizar esteroides, se debería pues también usar como la biopsia. Los pacientes que tienen una nefritis intersticial aguda, pero que no se encuentra la causa como tal, o los pacientes inmunosuprimidos que desarrollan este cuadro clínico. Y dentro de la biopsia, algunos elementos que se asocian como peores desenlaces o peores pronósticos en los pacientes es cuando los infiltrados son muy difusos y son ricos en polimorfonucleares, cuando se ven granulomas o cuando hay ya atrofia tubular, que esto nos habla pues, de un compromiso mucho más crónico en el tiempo. Cuando estamos partiendo de la lesión renal aguda, encontramos que es una NTI, pero todavía no encontramos una noxa y estamos pensando que puede haber asociación con enfermedades sistémicas. Vemos que algunas de las cosas, pues como vimos anteriormente, entonces son las infecciones en las enfermedades autoinmunes y nos podemos entonces apoyar en esos diagnósticos. Entonces podemos hacer una imagen torácica buscando, por ejemplo, cambios de tuberculosis, cambios de sarcoidosis, también calcio urinario y sérico, también pensando en sarcoidosis. Si estamos pensando y hay otros elementos que nos apoyen, por ejemplo, compromiso vasculítico, entonces hacer un ANCAS, por ejemplo. Si hay otros síntomas que nos sugieran alguna otra enfermedad autoinmune, síntomas que sugieran, por ejemplo, un lupus o, por ejemplo, síntomas secos que nos sugieran un Sjögren, entonces podemos hacer un panel pues, de autoanticuerpos. Lo mismo si hay compromiso articular inflamatorio, estamos pensando que puede un artritis reumatoide, apoyarnos entonces en los anticuerpos como tal. Si todavía no hay como mucha claridad, pero hay algunos elementos que sí apoyan el diagnóstico de enfermedad autoinmune, entonces usar el complemento. Y por ejemplo, en los pacientes de más edad o los pacientes en los que uno por algún otro motivo considere que pudiera estar teniendo una neoplasia hematológica, podríamos apoyarnos de la electroforesis de proteínas buscando, pues, por ejemplo, esas alteraciones monoclonales. Con respecto al tratamiento, digamos que ya vimos que es una reacción de hipersensibilidad a algo, entonces lo principal o lo más importante es detener esa noxa y hacer un control del agente causal. Obviamente cuando es un medicamento, una sustancia, pues será suspenderla, pero si es por ejemplo un proceso infeccioso, pues obviamente será tratarla, y si estamos en el contexto de una enfermedad autoinmune o una enfermedad sistémica, pues será tratar esta enfermedad, que usualmente se hará en este grupo específico con inmunosupresión. Pero digamos que en el tiempo se ha ido evaluando el rol de la sola inmunosupresión en la NTI como entidad aislada y no solamente cuando es secundaria a una enfermedad autoinmune. Entonces se ha utilizado como clásicamente el tratamiento con esteroides, también pues se han utilizado otros tratamientos. Entonces, entrando con la parte de los esteroides, que es un poco más controversial, digamos que parte del principio en el que es una reacción inflamatoria, que lo que está ocurriendo en el intersticio, y que este pues, medicamento podría controlar o modular la respuesta inflamatoria. Si no logra controlar la respuesta inflamatoria, pues va a disminuir toda esa liberación de citoquinas y toda esa migración de células inflamatorias y por ende disminuirá la fibrosis en el intersticio. Entonces se ha usado clásicamente los esteroides o se ha propuesto su uso en enfermedades autoinmunes y también cuando es por medicamento. Básicamente, entonces, se podría utilizar o se recomienda utilizar cuando el diagnóstico es claramente una NTI, pero que después de detener el agente causal, la función renal pues todavía no ha mejorado. Esto idealmente, como veremos a continuación, cuando es un tiempo menor a 2 semanas desde la suspensión de la noxa y también pues idealmente antes de que ya haya cambios fibróticos que finalmente serán irreversibles. Entonces digamos que se encuentran en la literatura varios protocolos. Uno de ellos es el protocolo, digamos, del Hospital 12 de Octubre en Madrid, donde realmente lo que ellos utilizaban eran pulsos de esteroide con 250-500 miligramos al día de metilprednisolona por 3 a 4 días. Luego se iniciaba una dosis de prednisolona de 1 miligramo por kilo al día por 2 semanas y luego se empezaba ese desmonte de la prednisolona más o menos en un tiempo entre 2 a 3 meses. Pero también en la literatura uno encuentra simplemente evitar los pulsos de esteroide y empezar con 1 miligramo por kilo de prednisolona, máximo 60, e irlo desmontando después de 2 semanas de tratamiento.
Entonces, digamos que pues, los estudios que hay, no hay estudios aleatorizados. En este momento está en curso uno que es el PRAISE, pero todavía está recogiendo pacientes. Pues hay varios, unos a favor, otros en contra. Yo les traigo dos que muestran evidencia como a favor o que apoyan el uso de los esteroides y que realmente son como los que más muestra tienen, los que tienen unas Ns un poco más significativas. Pues fue uno que se hizo en España, de donde sale el protocolo pues, del 2 de octubre, fueron 61 pacientes con NTI, que era por medicamentos y se había comprobado pues, que es muy escasa y básicamente querían ver si funcionaban o no. Digamos entonces aquí el grupo 1 es los que los recibieron, el grupo 2 los que no, y vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la dependencia crónica de diálisis y también con el valor de creatinina al final, digamos, como del cuadro clínico. Entonces digamos que de aquí parte pues como el uso. Y vemos también que ellos entonces en el tiempo hacían una recuperación pues mucho más rápida, los grupos pues que utilizaron los esteroides y básicamente ellos también hicieron el análisis como hicieron una regresión logística y se dieron cuenta que esos pacientes que se habían iniciado 7 días, o sea, que iniciarlos 7 días después de la suspensión de la noxa, aumentaba el riesgo de que la recuperación fuera parcial o pues o incompleta, aumentando pues con un OR de 6.6. Y este es otro un poco más reciente, se hizo en el Reino Unido y también fue una corte retrospectiva donde cogieron 187 pacientes que tenían una biopsia que demostraba una NTI y también hicieron la comparación de los que recibieron esteroides versus los que no lo recibieron. Querían ver pues el beneficio de esta terapia. Y aquí entonces vemos ese uno son los pacientes que lo recibieron y ese 0 son los pacientes que no lo recibieron. Vemos aquí como la tasa estimada de filtración glomerular en el tiempo, incluso al final del seguimiento del estudio, era ese 0 fueron los que no lo recibieron y son los que sí, creo que no sé si los di como tocados. Y vemos entonces que los pacientes que sí los recibieron mantenían o finalmente terminaron con una tasa de filtración glomerular más alta. Estos asterisquitos nos representan pues que en el tiempo siempre pues, fue estadísticamente significativo. Y vemos incluso también que la supervivencia renal fue mayor en los pacientes que sí los recibieron. Entonces digamos que aquí parte como esa tendencia o esa corriente de utilizarlos. Como les digo, todavía es muy controversial y todavía pues la evidencia no es muy fuerte. Estamos esperando pues entonces como que termine el reclutamiento de este otro estudio para ver realmente en un estudio aleatorizado cómo se comporta. Además de los esteroides, pues he intentado utilizar como otras terapias inmunosupresoras, básicamente dirigidas como a ahorrar el uso de esteroides, porque pues obviamente esto tiene eventos adversos que todos conocemos, y se ha escrito con micofenolato mofetilo, con ciclosporina, con ciclofosfamida, digamos que realmente todavía pues es como mucho más escasa la evidencia, digamos, entonces pues que es como conocerlo, pero realmente pues no será una primera línea de tratamiento. Con respecto al pronóstico de estos pacientes, como vimos anteriormente, más o menos entre el 40 y el 50% pueden recuperar la función renal sin secuelas, puede mejorar el uroanálisis más o menos 2-3 semanas después y empezar en ese momento a recuperar también pues como la parte de la depuración. Hasta un 10% puede quedar con daño irreversible y digamos que entre un 1 a un 10% final de los que, o sea, el 33% que pudo haber requerido diálisis inicialmente, más o menos un 1 a 10% va a quedar dependiente de la diálisis ya a largo plazo. Y algunos elementos que se asociarán a mal pronóstico es los pacientes en los que el daño renal persiste por más de 3 semanas, nos habla de que hay menos probabilidad de recuperación. Cuando la NTI es por ahí, es persistente en el tiempo, tampoco recuperan después de la suspensión de la noxa, o cuando se hizo el estudio histopatológico, hay fibrosis o atrofia de los tubos en más del 50%, que esto ya nos habla entonces de un componente crónico importante. Como conclusiones, pues digamos, importante, la nefritis turointersticial aguda es una reacción de hipersensibilidad en la que va a haber inflamación del intersticio y finalmente se comportará o terminará deteriorando la función renal. La principal causa es la medicamentosa y se requiere un alto índice de sospecha, especialmente por la poca especificidad de las manifestaciones clínicas. Como les dije, es una presentación inespecífica, entonces no solamente nos tenemos que apoyar en las exposiciones, sino también en qué síntomas tiene, es una revisión por sistemas muy detallada, ver signos clínicos de pronto como rash o como algunos otros que nos hablan de hipersensibilidad y utilizarlos para clínicos, especialmente pues aquí fundamental el uroanálisis, teniendo en cuenta que la biopsia, con esas recomendaciones e indicaciones que vimos en la charla, es el gold estándar del diagnóstico. Obviamente el tratamiento parte de suspender la noxa, pero hay que tener entonces claro, digamos, el rol de los esteroides en el tratamiento de esta enfermedad. Muchas gracias.